pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando se determinó ponerle a una calle de Buenos Aires Perón, se estudió qué lugar podría ser y finalmente determinaron que se iba a colocar entre Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, dos presidentes masones, dos pensadores del liberalismo, para dejar atrapado al pensador de la causa nacional. Esto que le cuento es auténtico, es decir, estudiaron colocar el cambio de Cangallo por Perón para que quedara atrapado entre dos pensadores del liberalismo y además masones. Y la calle Perón, justamente, pasa, o allí está ubicada, la sede central de la masonería en la República Argentina. Dicho esto, esas logias, que siempre tuvieron su afinidad y relación con Gran Bretaña, van a estar hoy de festejo porque llega a la Argentina uno de los artífices del pensamiento liberal más fuerte que tiene la República Israelí, pero además de ser el de la derecha más derecha del liberalismo del pensamiento judío y sionista, Netanyahu es uno de los que más propició el apoyo a Gran Bretaña, que siempre en Naciones Unidas tenía 3 votos asegurados: el de Estados Unidos, el de ellos propios y el de Israel, mediante la administración de Netanyahu, para negarnos a los argentinos ese pedazo de tierra que nos corresponde. ¿Y por qué viene el premier israelí a nuestro país? Bueno, es una buena pregunta, porque nunca había venido un primer ministro de ese país, a pesar que la Argentina, en tiempos de Perón, fue el segundo país del globo en reconocer el Estado de Israel. ¿Y por qué viene ahora? Bueno, porque necesita de esta aparición novedosa de la Argentina, que con los votos puede llegar un presidente que quiere abrir la economía, que quiere hacer grandes aperturas de compras y de inversiones, y que además está rodeado de la geocracia liberal y de los grupos de las logias. Entonces llega a Buenos Aires, pero le van a entregar a Netanyahu el trabajo de investigación del caso AMIA por el titular de la unidad de investigaciones de AMIA de tribunales, secreto, o sea, lo que no conocemos los argentinos se lo van a entregar a él. Bueno, yo le quiero advertir a todos que desde hace ya algún tiempo, para ser concretos del año 1951, los primeros ministros de Israel son los jefes de la inteligencia de una de las más conocidas de todas, que es el Mossad, que depende como grupo civil y recibe órdenes exclusivamente del primer ministro. Es decir, le vamos a entregar información secreta al Estado de Israel que nosotros no conocemos como pueblo, al jefe de los espías. Dicho esto, y que coincide en esta fecha que es el aniversario de la muerte de Sarmiento, que murió en 1888, había nacido el 15 de febrero de 1811, seguramente hoy los apologistas del liberalismo le harán su culto, y fíjese cómo está todo tan trastocado. El Día del Maestro era para los primarios, cuando nosotros estudiábamos. Los profesores, como eran profesores y no maestros, tenían el 21 de septiembre, que era el Día del Estudiante, como día para no trabajar. Bueno, ahora es el 21 que no se trabaja, y también los secundarios tampoco trabajan hoy, porque se generalizó el término maestro para los profesores también. Por lo tanto, no hay clases. Metiéndonos otra vez en este tema que estábamos hablando, vale la pena que conozcamos algunas cosas que hacen a la visita de este responsable de uno de los partidos de la derecha liberal, del Likud, de Israel.
fue el primer ministro en toda la historia israelí que nació en el Estado de Israel. Es decir, todos los anteriores habían nacido en algunos otros países, algunos habían nacido en tierra israelí, pero no era todavía Estado independiente. O sea que Netanyahu es el primer ministro que llega y que nació en Israel libre, en el Estado de Israel. Y además de esto, fue el primer ministro más joven de la historia de Israel. Bueno, viene a Buenos Aires este muchacho que es nieto de un rabino e hijo de uno de los más férreos historiadores del sionismo israelí. O sea, su padre era un firme historiador del sionismo, defensor de la causa sionista en Israel, su abuelo un rabino. Ahí en esa familia, en ese ambiente se formó. Pero sus padres en un momento determinado emigran a Estados Unidos, los llevan a Estados Unidos, a Netanyahu, estudia en Estados Unidos, vuelve a Israel para hacer el estado militar obligatorio, combate, tiene un hermano que es héroe de Israel porque muere en combate, y luego de hacer el servicio militar obligatorio, vuelve a Estados Unidos, a Harvard, a hacer estudios y se recibe de abogado. O sea que Netanyahu nació en Israel y se educó en Estados Unidos. Una síntesis fenomenal de por qué Israel, con su conducción, vota siempre en contra de la Argentina por Malvinas. Bueno, pero además de esto que estamos hablando, tenemos que ubicarnos en algo que es interesante saber. Se trata de Shelton Anderson. ¿Quién es Anderson? Es el dueño del principal diario que se edita en Israel. Este diario que se edita en Israel, que es el más leído, es algo similar a lo que sería hoy, no sé, Clarín en la Argentina. Está asociado con Paul Singer, uno de los buitres que nos chupó la sangre a los argentinos. Es decir, el dueño de este diario está asociado a Paul Singer. Pero además son los principales financistas de la campaña de Netanyahu y sostenedores económicos del partido del primer ministro que hoy nos visita. Claro, uno se va metiendo en estas cosas. El diario de Israel se llama Israel Hayom, y este fundador, que es socio de Paul Singer, nos tuvo a los argentinos con la soga al cuello. Bueno, es el principal financista político y al que le pone la plata, que incluso le hizo en el caso Nisman algunas donaciones al fiscal que fue a dar charlas a Israel y no sé qué otra cosa, y está vinculado a los fondos buitre. Ahora, si uno se ubica en la avenida de este primer ministro y toma conocimientos que de 1951 pasó a depender del primer ministro como poder civil, la Mossad, que fue creada, dicho sea de paso, el 13 de diciembre del 49, que es el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, quiere decir que los primeros ministros de Israel son los jefes del Mossad. Aunque el jefe activo, o sea, el que pone la cara y el que aparece hoy, no es el primer ministro, sino el jefe operativo. Bueno, lo interesante es que el lema con que fue fundado el Mossad se sacó de la Biblia. Sí, del libro Proverbios, capítulo 24, versículo 6, que dice en la Biblia: porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejeros estará la victoria. O sea, basado en este libro de la Biblia y con ese lema, fundan el servicio de espionaje
que hoy se instala junto con el MI5, el MI6 británico, la CIA y demás, entre los primeros del mundo. Bien, a partir de allí, esta entidad, el Mossad, tiene un operativo famoso que figura en sus anales como uno de los operativos más importantes, la Operación Garibaldi. ¿Sabe qué fue la Operación Garibaldi? Fue cuando se llevaron de la Argentina a Adolfo Eichmann, que vivía en San Fernando con el nombre de Clemen, una célula que le habían expedido en Tucumán. Lo secuestran y se lo llevan cuando se cumplía el sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Presidía el país Frondizi, y a la altura de la Facultad de Derecho, ese puente que cruza de un lado al otro la Avenida Libertador, que de aquella época fue un emblema, allí había toda una exposición, y en un avión del AL, de la Compañía Oficial Israelí, que traían las cosas que se iban a mostrar en la exposición, en ese mismo avión se lo llevaron a Adolfo Eichmann fuera de la Argentina. Esa operación es una de las medallas que cuelga el Mossad, hechas en distintas partes del mundo. Y la verdad es que frente a estas cosas que aparecen, Bibi, como le dicen a Netanyahu, que desde 1996 tiene gran influencia en la política israelí, llega a la Argentina justamente cuando un juez quiere llamar, y lo va a llamar porque ya está citada, para que haga declaración Cristina y 13 miembros más del gobierno anterior por supuesta traición a la patria por el memorando con Irán, que es uno de los objetivos centrales de Netanyahu, que se ha declarado históricamente en contra del pueblo palestino y por supuesto no quiere renunciar ni a la meseta del Golán, ni a las tierras, ni a nada, y ha con esto logrado, pese a que tiene mucha contra en la propia Israel, donde lo están investigando por algunos manejos no muy claros de la administración, se ha mantenido haciendo algunas piruetas y sigue siendo la cabeza fuerte del pensamiento de derecha de aquel país. Y encontraron algo similar, encontraron el correlato en Argentina. Entonces vienen quizá a ver de qué se trata, a llevarse algunas cosas y a traer otro gran negocio. ¿Saben cuál es el otro gran negocio? Vendernos armas. Ya estuvo Patricia Bullrich en Israel, llevado a ese negocio, no solamente por quien es pareja de Patricia Bullrich, que además es de fe judía, sino por Mario Montoto. ¿Saben quién es Mario Montoto? Mario Montoto fue el Furrier, el secretario de Firmenich, hoy un próspero empresario dedicado al tema de armas y de seguridad. Es decir, el viejo montonero nos vende seguridad a todos en la Argentina, entre otros grandes negocios que hace en el país, y es uno de los principales operadores para la venta de armas de Israel en este momento, que viene a concretar el primer ministro de Israel. Bueno, parado frente a todo esto, y la verdad que para no cargarle todo el peso al primer ministro, Tanir Pardo, desde el año 2010, es el jefe operativo del Mossad, todavía sigue manejándolo, mientras que tenemos que pararnos en Harel Mossad y ser Harel jefe del Mossad cuando hicieron la operación que se llevaron a Adolfo Eichmann de la Argentina. Bueno, ahora está Pardo, desde, repito, del año 2010, como la cara visible. La organización es muy compleja, tiene muchas cuestiones, pero hay algo que es interesante que ustedes conozcan, que son los Yanim. ¿Qué son los Yanim? Son los hombres de fe judía que viven en el mundo, o sea, en el extranjero, fuera de Israel, que están dispuestos a colaborar con los agentes del Mossad voluntariamente, desde prestar la atención médica, económica, de lo que fuere, y que ellos lo tienen como una división mundial, o sea, en todas partes del mundo donde hay algún judío predispuesto a ayudar al Mossad, lo anotan, lo tienen, y esto es, digamos, una prestación constante y permanente a los agentes de la inteligencia judía. Bien, pero además de esto, los Kasha, que son los oficiales de información,
que son los que recogen información, abundan por todo el mundo, se dedican a la recopilación de información, y le han dicho al primer ministro: hay que poner la mira en este momento en Argentina, en Brasil, en México. Bueno, va a ir a México también Netanyahu en esta gira. La verdad que el Mossad tiene un James Bond, o tuvo, porque se murió hace poco. Se llamaba Michel Harari, que fue el agente que dio muerte a los que le habían hecho el atentado en las Olimpiadas de Múnich y participó en otras operaciones. Había nacido el 28 de febrero del 97 y murió en Tel Aviv el 21 de septiembre del 2014, hace poquito. Bueno, lo tienen como el gran espía de esta organización de informaciones. Dicho todo esto, para que sepamos que el que llega a Buenos Aires hoy para entrevistarse con el presidente de la Argentina es un hombre que viene con intenciones de vendernos armas y además de llevarse ese material del caso AMIA, y tanto la DAI y la AMIA hoy en poder de dirigentes que seguramente lo van a agasajar y demás al primer ministro, tiene adentro su propia contra. En la propia colectividad judía existen los sectores llamados de izquierda, si ustedes quieren, que están enfrentados a las conducciones de la DAI y de la AMIA, que cuestionan la presencia de Netanyahu, y además va a haber organizaciones políticas hoy protestando en la calle, por lo cual se han tomado muy fuertes medidas de seguridad para evitar las protestas contra el primer ministro israelí que llega hoy a Buenos Aires. Es decir, le queríamos dar algunos datos para que sepamos qué nos está pasando mientras nosotros nos distraemos con otras cosas, y que además, es bueno saberlo, hay datos de una Argentina de cielo abierto, como ya contamos el otro día con el tema de los low-cost, a lo que se le agrega ahora otra situación mucho más compleja, mucho más difícil de explicar, pero que es muy grave. Le han permitido a 4 países en realidad, Estados Unidos, México, Brasil y España, firmando convenios de reciprocidad, que instalen 14 satélites para competir con Alsat. Es decir, que el trabajo que la entidad estatal hace con los satélites argentinos puestos en órbita, gratuitamente, desde que gobierna el macrismo, le permitimos, so pretexto de que nosotros podríamos poner satélites en el espacio aéreo de ellos, cosa que no hacemos porque ni siquiera se está sacando el Alsat tercero, y esto es muy grave porque podemos perder una de las órbitas, la órbita oeste, que hace rato que nosotros tendríamos que estar atentos con esto, que es la 81, la posición 81, la podemos llegar a perder, que tiene la Argentina, si no terminamos a tiempo el Alsat tercero, que está frenado. Bueno, dicho esto, esta apertura indiscriminada de los cielos, tanto para los aviones como para los satélites, hace que sea muy tentador para los que de afuera nos miran, diciendo es el gran momento para quedarse con la Argentina, con las cosas que la Argentina tiene, que además da la sensación que el gobierno está decidido a frenar todo aquello que signifique el desarrollo industrial nacional y científico, ni hablar. Por lo tanto, estas cosas están pasando ahora, actualmente, en paralelo, y nadie se preocupa, a nadie le importa. Nos entretienen con las elecciones de octubre, creyéndose que algo va a cambiar en la vida de los argentinos, porque un diputado más o un diputado menos se pueda sentar en el Parlamento. Y donde en realidad puede cambiar algo es en la provincia de Buenos Aires, donde podría, cambiemos, llegar a tener mayoría en el Senado, y si consiguiera ese objetivo, bueno, puede llegar a colocar jueces adictos y además modificar algunas estructuras comunales como La Matanza, que la quieren dividir, y algunos otros lugares. Bueno, pero lo cierto es que hoy llega un antiargentino que ha ordenado a todos sus funcionarios votar en contra de los derechos argentinos en Malvinas en todas las votaciones de Naciones Unidas, porque Israel ha sido
históricamente aliado a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Bienvenido, señor Netanyahu.